Yo quiero concluir con el tema hoy, el Espíritu Santo y la honra. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 12. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Versículo 19. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinado todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Dile al Señor, dame una palabra. Señor, escucha la oración de tu iglesia. Ellos quieren una palabra tuya. Nosotros necesitamos una palabra tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Yo creo que es imposible, quizá me equivoque, cambiar una cultura. Es más fácil crear una nueva. Y aunque nosotros, Fuente de Salvación, ha sido un ministerio que sabe honrar y enseña a honrar a sus hijos, nosotros queremos levantar una cultura de honra donde podamos reconocer lo que Dios ha hecho, lo que Dios está haciendo y lo que Dios hará en los hombres y las mujeres que Dios ha escogido durante todo el tiempo hasta ahora y lo que escogerá para seguir hacia adelante. La honra es un deber, la honra se debe. Por eso Dios dice, si soy Señor, ¿dónde está mi honra? Hay muchos beneficios cuando practicamos la honra y el Espíritu Santo de Dios promueve que honremos a nuestras autoridades. Por eso en este pasaje dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. Déjeme decirle algo. Dios deposita tu bendición en un vaso para que ese vaso, ese instrumento, puede ser el que te bendice. Toda la humanidad estaba creada y estaba dentro de Adán. Por eso Dios de Adán sacó a Eva y de los dos sacó a toda la humanidad. Por eso cuando Adán peca, somos todos afectados porque estamos conectados. Ahora cuando Jesús muere en una cruz, y como la mujer salió de la costilla de Adán, antes de Jesús dar su último suspiro, le metieron una lanza en su costado, porque de su costado iba a nacer la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios deposita su bendición en vasos que Él escoge para que nosotros podamos recibir del instrumento de Dios, pero muchas veces no recibimos la bendición de Dios que el hombre y la mujer de Dios carga, porque no nos gusta el estuche donde Dios hizo el depósito. Y ese flaquito con pelo blanco
No te pierdas que lo de afuera se puede ver así, pero lo de adentro, dice la palabra de Dios, que el Espíritu Santo vive en nosotros y nos une para una asignación. Y Él es que usa tu cuerpo y mi cuerpo para bendecirte. Dice la Biblia que al hombre de Dios, a Jeremías, lo echaron en una cisterna. ¿Sabe por qué lo echaron en una cisterna? Por predicar la palabra de Dios. Y esa cisterna estaba llena de lodo. ¿Sabe lo que significa el lodo? La murmuración, la crítica. No aquí, en otro lugar, pero como eso se está transmitiendo, va a ser de bendición a todo el mundo. Si el pastor anda en un carro viejo, dice, mira el pastor, qué clase de carro tiene. Pero el pastor se cansa de que critiquen el carro y va y se compra uno nuevo, a veces hasta sin poder. Mira el pastor, anda en un carro nuevo con los diezmos de la iglesia. Tenemos en el mundo drug dealers o traficantes de drogas, y ellos pueden andar en limusina, en Mercedes-Benz, en carro de lujo, y nadie le importa. Ahora, el trabajo de un traficante es destruir familia y destruir la sociedad. Un pastor agarra a un borracho, un drogadicto que llega a la iglesia con su familia destruida, sin trabajo, sin casa, y el pastor empieza a orar por él, lo bendice, lo lleva a un encuentro, le saca a los demonios, le rompe la cadena, la persona empieza a progresar, deja de ser un drogadicto y se convierte en un predicador. Come on. Deja de ser un drogadicto y se convierte en un predicador. Pero no solo eso. Me pasó a mí con una familia que me gané la mujer. Luego el ex marido, que se habían divorciado, y Dios la restauró a ella, lo restauró a él y lo volví a casar. Y ahora son gente próspera y bendecida por Dios. Ahora, los pastores que restauran familia, que cambian la sociedad, porque nos mandan un adicto y se lo mandamos un predicador. Nos mandan una pareja destruida y se la mandamos restaurada. Nos mandan una familia acabada y se la mandamos bendecida. Si a alguien debían de pagarle bien, es a los pastores, porque no solo estamos trabajando para el cielo. No solo estamos trabajando para el cielo, estamos trabajando para la sociedad. Es más, si yo fuera el gobierno, le pagara a los pastores para que abrieran la iglesia, porque le hacemos el trabajo más fácil. Muchos de los que estamos aquí, estábamos ahí. Porque la última vez que llegué borracho a mi casa, que le había prometido a mi esposa que no tomaba más, me dijo, Martín, tú tomaste. Y yo le dije, ¿y tú, lechuga? Si vamos a ofendernos, vamos a ofendernos los dos. Y un día llegué así con la camisa desabotonada y me dijo, ¿qué te pasó, Martín? Que mis amigos me cayeron a tu vaso. Y dije, ¿cómo un amigo tuyo te va a dar tu vaso? Sí, porque estábamos tomando y eso, este es tu vaso. Mira tu vaso, toma tu vaso. Pero desesperado en el pecado y hundido en el alcohol, llegué al 324 de Community Avenue.
Llegué a fuente de salvación, donde el que entra borracho sale evangelista. Emma, déjeme darle un consejo. Si usted tiene a alguien que le debe como Zaqueo, tráigalo a fuente para que le devuelva 4 veces lo que le robó. Porque el Espíritu de Dios pero al pobre Jeremías lo tiraron en una cisterna por predicar la palabra de Dios. Y la cisterna estaba llena de lodo. Ah, no, porque los pastores no trabajan. Dame un pico y una pala, que te voy a hacer un hoyo 8 horas y te lo cambio por la vida pastoral. Esto no tiene horario. Es un gran privilegio, pero es un trabajo de restaurar gente, de sacar gente del mundo de las tinieblas y llevarlo al mundo de la luz admirable, de sacarlo al infierno y llevarlo para el cielo, de bendecir familia, de restaurar gente, de hacer cosas poderosas para Dios y para el mundo. Pero había un hombre llamado Ebimelech, que fue donde el rey le dijo: rey, al profeta lo echaron en una cisterna y se va a morir. Porque gloria a Dios por las personas que tienen cuidado por los hombres y las mujeres de Dios. Y este hombre no era judío y le dijo: rey, permíteme por favor ayudar al hombre de Dios. Y el rey le dijo: ve. Y buscó 30 valientes y buscó ropas viejas y la tiró a la cisterna y le dijo: Jeremías, ponte las ropas viejas debajo de tu sobasco. Y él lo hizo y sacó al hombre de Dios de la cisterna. Oiga qué detalle, porque no usó soga para sacarlo, porque podía lastimarlo. Lo sacó con cuidado, lo sacó con protección, para que el hombre de Dios no sea lastimado. Lo que estoy diciendo acá, Dios tiene que levantar una generación de honra, que saquen a los hombres de Dios adelante. Cuando Dios te va a bendecir, lo que dije es de Adán, que estaban en él todas las naciones de la tierra. Lo mismo le dijo a Abraham: Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Es más, dice Dios que Leví diezmó en los lomos de Abraham. Antes de nacer ya habían diezmado. Lo que quiero decir es que en las iglesias Dios hace un depósito en el ungido de Dios que está predicando la palabra y pone la bendición tuya en ese hombre. Y le da una visión. ¿Cuál es la visión? La visión es que el que llegue perdido sea salvo, pero que no se quede salvo, que prospere, que sea bendecido. Usted empieza a ver los miembros que son fieles y se meten con Dios, llegan en bicicleta y después andan mejores carros que los pastores, y eso es bueno. Compran casa, tienen negocio. ¿Sabe por qué? Por la visión del hombre de Dios que cargaba y soltó una palabra de fe. Iglesia, en vez de nosotros pararnos y decir: ay, no me gustó ese mensaje, yo predico mejor que el pastor, si me dieran la oportunidad a mí. Usted tiene que llegar con expectativa. Señor, bendíceme. Que el pastor suelte una palabra. Estoy ready para cuando la suelte. Y cuando el pastor diga: dice el Señor que te va a prosperar, usted diga: agarro esa palabra. Esa es mi palabra. Señor, tú me vas a prosperar, tú me vas a bendecir. Y esa palabra se va a cumplir en tu vida, porque el hombre de Dios la soltó. Era asignado por Dios. Y cuando Dios asigna, Dios usa. Come on, iglesia, dale un aplauso al Señor. Despiértate. Tú estás durmiendo hoy.
La honra se debe por 3 razones. Número 1, se debe por la asignación que tiene el hombre y la mujer de Dios. Y Dios lo va a respaldar. Número 2, por lo que han hecho. Oh, cuando Mardoqueo lo querían, el rey dijo: búscame en el libro de la memoria. No se apure lo que han sembrado, que a Dios no se le olvida el libro de la memoria. Se le puede olvidar al hombre, pero a Dios no se le olvida. Al contrario, el Espíritu Santo promueve la honra. Número 3, la honra se debe por lo que son. La honra no habla de ellos, habla de ti. El papá de Saúl le dijo: ve a buscar unos bueyes que se me perdieron. Y buscando los bueyes encontró al profeta. Y el profeta le dijo: tú vas a ser rey de Israel. David, el papá le dijo: ve y llévale comida a tus hermanos y al jefe del ejército. Y se encontró con Goliat. Siempre cuando tú honras, te va a encontrar con tu asignación. Hay gente que todavía no han llegado a su asignación porque no saben honrar al hombre de Dios que Dios colocó en el púlpito para que le sirva a ese hombre, para que no mire su defecto ni su debilidad, sino que le sirva y lo honre. Ahora hay 2 problemas en eso. Saúl recibió la asignación sin proceso y comenzó persiguiendo a sus enemigos y terminó persiguiendo al ungido. Porque hay gente que cuando honra y reciben su asignación, si no están procesados, terminan persiguiendo al ungido. Pero David fue procesado y cuando lo asignaron a ser rey, honró al rey aun cuando el rey estaba mal, porque David entendía que no se trataba de Saúl, sino que se trataba de Dios, que Dios dice que hay que honrar a sus líderes y lo demás Dios se encarga de eso. Sí que tenemos defectos, come on, iglesia. Sí, tenemos defectos, claro que sí. Sí que van a ver nuestra debilidad, claro. Es más, déjeme decirle algo. Mientras más cerca usted esté del hombre de Dios, más debilidades va a haber. Pero si está cerca, no es para que la revele, es para que sea un escudero, para que lo proteja, para que lo guarde en oración, para que no le tire lanza a nadie. El que le tire una lanza, tú la bloquees. En este pasaje dice: reconozcan a los que trabajan entre vosotros, los que los presiden en el Señor. Oiga, que los tengan en gran estima. Eso es Dios. El Espíritu Santo promueve la honra. Ese verso, el verso que le leí ayer, de Efesios, del Espíritu Santo, de la comunión con el Espíritu Santo, hay 2 cosas que usted tiene que evitar que no pasen con su vida. Y es número 1, contristar al Espíritu Santo, porque te queda desactivado y sin fuerza, sin poder y sin unción. Y número 2, no lo apague. ¿Sabe lo que lo contrista? Cuando tratamos a otro hermano mal. ¿Sabe lo que lo apaga? Cuando no sabemos honrar a las personas que Dios ha puesto para que nos guíen y nos dirijan. La comunión con el Espíritu Santo te llevará a vivir la honra. El Espíritu de Dios no puede tener comunión con una persona que deshonra. La Biblia habla de mucha historia sobre la deshonra.
Dios respalda a los que le honran. Yo quiero que multimedia, déjeme buscarlo acá, me busque ahí Jeremías capítulo 39, versos 15 al 18. Yo voy cerrando, solamente estoy motivando sobre la honra, porque es un lenguaje y una cultura que queremos fortalecer. Y habiendo venido palabra de Jehová a Jeremías, estando preso en el patio de la cárcel, diciendo: ve y habla a Ebed-Melech, etíope, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí yo traigo mi palabra sobre esta ciudad para mal y no para bien. Y sucederá esto en aquel día en presencia tuya. Pero en aquel día yo te libraré, dice Jehová, y no será entregado en manos de aquellos a quienes tú temes. Porque ciertamente te libraré y no caerá espada, sino que tu vida te será por botín, porque tuviste confianza en mí, dice Jehová. ¿Sabe por qué Dios le dio esta palabra? Porque cuando Jeremías estaba en el pozo, el único que le importó la condición del hombre de Dios fue a un etíope llamado Ebed-Melech. Y Dios iba a acabar con Judá. Pero como este hombre honró al hombre de Dios, Dios le dijo: yo te digo que viene mal para esta ciudad, pero como tuviste confianza en mi palabra y honraste a Jeremías mi siervo, yo te libraré del día malo. A la gente que honra, Dios los protege de los días malos, Dios los protege de la maldición, Dios los protege del daño. Termino con esto. Dios respalda a los que merecen honra. Cuando Noé se desnudó, su hijo menor fue a hablar de la desnudez de Noé. Vengan a ver. Usted sabe que hay gente que va. ¿Tú viste al pastor? ¿Tú viste lo que dijo el pastor? ¿Tú viste lo que hizo el pastor? Y Noé maldijo a su hijo. Y luego Dios le dice a Josué: destruye a toda Canaán. Simplemente por un acto de deshonra sufrió una generación completa. Porque la deshonra no solo te afecta a ti, afecta a generación. La persona que levanta ministerio en deshonra, dividiendo iglesia, violando las leyes, haciéndole grupito al pastor para llevarse un grupito, esa persona está creando un ministerio en deshonra, y todo el que le sigue tiene condenación, porque Dios no aprueba la deshonra. El otro ejemplo es Moisés. Moisés se casó con una mujer que no era israelita. Y María y Aarón, como María fue, pero María. Yo me imagino que María dijo: ¿qué es lo que se cree Moisés? Si fui yo que lo puse en el agua para que se salve. Él me debe la vida a mí. Y Aarón no, y él era gago, yo era que hablaba por él. Cuando llevan del faraón, mira, cállate Moisés, déjame decirle yo. Ay, se equivocaron. Empezaron a hablar del hombre de Dios y bajó la nube del cielo. Llámame a Aarón y a María. Y le dijo: mire, yo al hombre de Dios le hablo, a la gente le hablo por sueño, a él cara a cara. A ustedes, ¿cómo se atreven a hablar del hombre de Dios? Mire, pastores, no nos defendamos, porque Dios defiende a sus hijos. Dios defiende a sus hijos. Dios defiende a sus hijos. Dios defiende al que merece honra. Tú no necesitas pelear por tu honra. Tú no necesitas pelear para que te den honra ni que te honren. Dios levantará hombres como Ebed-Melech, que saben que honrar al hombre de Dios es de bendición. Que el hombre de Dios viva bien, que el hombre de Dios esté bien, que esté en salud, que esté fuerte, para que Dios lo use, porque tu bendición está ahí. Iglesia, Dios te va a bendecir con el hombre y la mujer que puso a su cargo.
4 minutos tengo, y oramos por ustedes. En Marcos capítulo 7 hay una historia. Y los fariseos le dicen a Jesús, bueno, Jesús le dice a ellos, oye, ustedes dicen que el dinero, oiga, la honra que ustedes le dan a sus padres, ya no se la van a dar a sus padres porque la van a llevar de ofrenda a iglesia. No, si usted va a honrar a su pastor o a su papá, arregle su asunto. Lo de Dios es de Dios. Y si usted va a honrar a su padre, déselo a su papá. Lo de su papá no lo traiga aquí, no lo queremos. Pero honrar también es saber bendecir al hombre de Dios. Y no lo digo porque soy pastor, lo digo porque soy obispo. Y si yo no velo por los pastores que Dios puso a mi cuidado, ¿quién lo va a hacer? Dios me dio esta autoridad y esta unción para decirle a la iglesia, sus pastores tienen que ser honrados, tienen que ser bendecidos, tienen que ser cuidados, porque ellos velan por ti, ellos sueñan por ti, ellos pasan ayuno por ti, ellos se develan por ti, ellos corren por tu problema. Le duele a tus hijos, le duele a tu esposa, le duele su matrimonio. Hay que honrar a los pastores. Voy a decir este testimonio, lo voy a decir porque el Señor me dijo que lo diga. Una de mis misiones en Cuba era lograr que todos los pastores tuvieran casa. Pues yo decía, ¿cómo es posible que un hombre de Dios que esté haciendo la obra de Dios viva en condiciones como esta? Y yo me reuní con el obispo y le dije, le vamos a comprar su casa. Y levantamos una ofrenda para comprarle una casa buena. Y se levantaron como $6,000. Y la casa costaba $25,000. Mi esposa y yo sacamos de nuestro fondo y pusimos el resto del dinero y le compramos la casa al obispo de Cuba. Y tiene un internet que tiene la capacidad de poder conectarse y recibir su clase de discipulado. Puede conectarse y recibir convención. Puede participar sin poder volar, ser parte de esto. Lo digo, hermano, porque nunca escatime lo que Dios pone en tu corazón para honrar a alguien. Porque Dios provee a todo el que sabe honrar. Una de las señales claras de los cristianos que no están caminando en comunión con el Espíritu Santo se muestran cuando se meten con otros creyentes. Hay quienes critican el avivamiento y al que trata de hacer lo que Dios le hizo. Si criticamos el mover de Dios y de su Espíritu, porque los instrumentos que Él escogió no nos parecen, estamos en contra de Dios. Dios a través de la Biblia siempre escogió a alguien que el mundo rechazó. A David ni su papá creía en él, pero Dios dijo, a él lo voy a escoger. Y digo esto porque cuando un pastor, una pastora es fiel a Dios, porque es otra característica, sean fiel y sean leales y han sido probados en el ministerio por lo que han hecho, por la obra que han dejado y se han desgastado. Nosotros tenemos que reconocer eso y admirarlo y orar por ello y apoyarlo con todo lo que Dios ponga en nuestro corazón, porque Dios no se queda con nada de nadie. Dios bendice al que bendice, Dios honra a los que honran y Dios quiere honrar a fuente de salvación. Ponte de pie, por favor.